quien fue Heinrich Hertz, y en honor a este científico se denominó la nueva unidad conocida como Hertz. Fue quien verificó mediante ingeniosos y laboriosos experimentos que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, con una velocidad aproximadamente de 300.000 km por segundo. Esta velocidad de propagación coincide exactamente con la velocidad de propagación de la luz, que era prácticamente una condición de un espectro electromagnético que se transportaba en condición ondulatoria. Cuando hablamos de propagación en el vacío, principalmente nos enfocamos y plasmamos en condiciones de que las ondas no solamente viajan en un medio de propagación, aire, agua, puede ser tierra, paredes, vidrio y demás, porque a través de estos materiales la onda puede viajar, pero en el vacío, es decir, fuera, inclusive en condiciones del universo, la onda puede seguir viajando y puede seguir transmitiendo esta condición energética. Por su parte, James Clerk Maxwell, a nivel conceptual, unificó los conceptos de luz y campo eléctrico y magnético en los que conocemos como electromagnetismo, ¿no? De allí les hablaba del espectro electromagnético, ¿no? Al desarrollar la idea de que la luz forma parte de la radiación electromagnética. La condición ahora nos indicaba que prácticamente la luz desarrollaba una condición parcial, y esta condición parcial estaba enfocada en principios ondulatorios. A ver, cuando hablamos de alguna de las aplicaciones de las ondas, debemos enfocarnos principalmente en la aplicación que se produce en las ondas de radio. ¿Para qué son y para qué sirven? A ver, identificamos que una radio prácticamente emite una información, emite un sistema de comunicación a través de la condición sonora, a través de los sonidos. La radio puede transmitir esta información en condición particularmente de emisión y recepción, emisión de información y de ondas, y recepción por nuestra parte de esta información. ¿Cómo trabaja esta condición particular? Ahora vamos a tomar en cuenta estos valores. Y bueno, el radio en realidad es una generación de ondas electromagnéticas, y a través de estas ondas electromagnéticas nosotros enfocamos prácticamente la difusión de una onda electromagnética para poder generar una longitud de onda de radio. Estas ondas de radio más comunes, y esto ustedes ya lo identifican, es AM y FM respectivamente, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos determinar qué diferencias existen entre esta longitud de onda de AM y FM. A ver, ¿qué debemos interpretar en estos aspectos? Primero, el sistema de transmisión de información viaja a través de el espacio, inclusive llegando a condiciones del vacío. Como habíamos indicado anteriormente, las ondas se han descubierto que pueden trabajar a base del vacío y en condiciones de fuera del universo prácticamente, ¿no? La forma de transmisión es dada particularmente por este sistema, ¿no? Tenemos una onda de una estación terrena maestra, que es de donde se va a enviar prácticamente esta información. Estamos acá. Se envía esta onda al satélite, que va a recepcionar con otra antena receptora a través de el plano de acción, si es que estamos en una ciudad, en un departamento o tal vez a nivel nacional, ¿no? Este satélite es un enlace ascendente que recepciona esta onda y la desvía hacia otra antena que está decodificando esta misma frecuencia, la frecuencia AM o FM que habíamos dicho, ¿no?
Y tenemos la estación terrena remota, que estaría ubicada en nuestros domicilios o donde la radio física esté, ¿no? El aparato de la radio. Entonces ese es el sistema de emisión y recepción. Llega hasta el satélite porque las ondas prácticamente se aplican considerablemente en el vacío y siguen viajando en esa condición, y podemos recepcionar esta información a través de esa condición. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema de transmisión? Hemos distribuido en esta situación por colores. Fíjense, estamos con condiciones inclusive estructurales. Acá tenemos la frecuencia UHF y VHF, que son condiciones particulares. ¿Cómo viaja? La onda larga, que es la que llega prácticamente hasta la parte del satélite, se transporta hasta la onda espacial, atravesando la condición de la ionosfera, que está prácticamente fuera del sistema terrestre, y llega, vuelvo a decirles, al satélite que tenemos como relación, ¿no? Acá están las ondas de televisión, de teléfonos y obviamente las de condición de radio, ¿no? A través de este rebote o reflexión se dirige directamente a la emisión de una antena que va a estar emitiendo una condición particular en nuestra ciudad. De acuerdo a la topografía, pueden estar sobre algunos picos más altos de alguna montaña, o alguna condición que me dé una emisión más efectiva, una onda más recta, más armónica, no tan precipitada, para que la información también llegue de una manera adecuada. Esta antena receptora va a desviar prácticamente, o va a recepcionar directamente estas ondas de radio y esta información. Vuelvo a decirles, la televisión y los teléfonos utilizan también la misma condición de recepción. Acá está la onda celestial, que es prácticamente la recepción directa. Fíjense, acá era muy larga, llega hasta el satélite fuera del sistema terrestre y se recepciona en una condición de reflexión. De acá generalmente se nos envía prácticamente de una condición mucho más cercana la onda celestial, que puede llegar hasta nuestro radio. En este caso, un movimiento mucho más armónico, más condicionado y mucho más corto, para que esta información sea también más efectiva. Esta onda corta funciona prácticamente con la búsqueda y rescate, ¿no? No solamente podemos deducir una onda de radio, una onda de tele o de teléfono, ¿no? Sino también esta onda corta se puede utilizar para el rescate en la policía, en una banda ciudadana, un radio, una milicia, o sea, para hacer una triangulación de llamada. Los teleprompters, por ejemplo, utilizan esta onda corta para poder a distancias cortas también recepcionarse, ¿no?, en condiciones de información. Un megáfono también puede ser utilizado desde un dispositivo externo que trabaja a través de una onda corta. Tenemos también esta onda roja que podemos observar. Esta onda roja trabaja con otra condición. Observamos directamente, fíjense la diferencia entre las ondas de radio AM y la radio FM. Si observamos acá, por ejemplo, la antena que recepciona esta onda larga, que puede emitirse a través de la radio propiamente dicha, al emitir esta información hasta la superficie externa de la Tierra, podemos deducir que esta onda prácticamente es una onda más precipitada en AM, porque llega a formar este tipo de condiciones, ¿no? En la parte roja observamos que la onda viaja arriba, abajo, tiene una cresta de un valle muy precipitado, muy amplio, muy largo, que tarda en desarrollar una velocidad de onda y de su propagación efectiva, ¿no? La información llegaría más lenta y posiblemente, de acuerdo a la topografía de cada uno de los elementos y de los domicilios donde quiero que llegue esta información, posiblemente no sea la más clara, ¿no?
Cuando ya se desarrolló la onda de tierra, tenemos un sistema de contacto entre dos estaciones. Fíjense, acá tenemos particularmente cómo funciona una radio FM, ¿no? La radio FM tiene dos estaciones externas, tiene la onda de tierra, obviamente, pero la condición es más armónica y más directa, efectivamente. Este mismo tipo de onda lo utiliza la radio y la televisión. Esto es dentro del sistema de ubicación entre emisión y recepción o alguna antena que ayude a esta comunicación efectiva. Pero en disposición de longitudes de onda nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Las ondas prácticamente se diferencian en esta condición para las radios, ¿no? Observábamos lo que indicábamos anteriormente. En la radio AM, más bien, la onda es más precipitada y no es completamente equilibrada. Fíjense, en estas partes tiene una mayor amplitud de cresta y valle, y acá tiene una menor amplitud. Entonces, de acuerdo a la topografía en la cual estemos, en las montañas o en los valles, debemos indicar también que esta precipitación de la onda produce que la información y la comunicación no sea tan efectiva. En cambio, en la frecuencia FM, la longitud de onda es más armónica. Si bien tiene espacios que puede llegar una información más lenta, pero es más efectiva porque sus crestas, sus valles, la parte superior e inferior, perdón, es mucho más armónica y no tiene una variación considerable. Eso es lo que debemos tomar en cuenta en este tipo de ondas para radio, y algunos elementos muy importantes dentro de la aplicación utilizan este tipo de ondas. Por ejemplo, el microondas. Si vamos a la estructura directa de un microondas, observamos que este microondas tiene prácticamente condiciones. Un ventilador que propaga toda la energía que se está liberando a través de las paredes de este recipiente, que es una condición prácticamente rectangular. Un emisor de ondas, de microondas, y un magnetón que está compuesto por un metal, varios metales, que van a ser estimulados a través de sus micromoléculas para poder transmitir el calor. ¿Qué hacemos? Entonces, en esta generación posiblemente se utilice micromoléculas de plata, hierro y zinc, que son metales muy comunes que transmiten condiciones térmicas, ¿no? Se liberan estos magnetones a través de la condición térmica del microondas, y acá tenemos una condición máxima, ¿no?, de temperatura, y el ventilador se expande en estas condiciones de metal y sus micromoléculas a través de ondas, ¿no?, para que llegue al alimento. El alimento va a recepcionar, de acuerdo a estos choques y a la emisión de el movimiento ondulatorio, el calentamiento del mismo. Tenemos acá varios cuidados que debemos tomar en cuenta en las ondas y en el microondas, más que todo, ¿no? Primero, tenemos un temporizador que nos da el tiempo exacto: 4 minutos, 2 minutos, 3 minutos. No podemos abrir esta compuerta antes de ese tiempo. También tenemos un térmico que nosotros le condicionamos una temperatura estándar, puede ser 350 a 600 grados centígrados, que es una referencia térmica para que este alimento se caliente, ¿no? Entonces, primero, esperamos el tiempo que hemos colocado para el movimiento, para de funcionar el ventilador, para de funcionar prácticamente el fix de microondas. El magnetón vuelve a recepcionar las micromoléculas porque para este movimiento, y en cuestión de segundos, aproximadamente 20 segundos a 30 segundos, estas micromoléculas deben volver hasta el magnetón de emisión, ¿no? Entonces yo debo esperar, una vez que termine este tiempo, aproximadamente 20 a 30 segundos para poder recién abrir y sacar el alimento, ¿no? En algunos aspectos ustedes han debido observar
que alguien dice, no sé, me he comprado en enero el microondas y estoy en diciembre y ya no calienta como antes, ¿no? Entonces puede ser una situación de imprudencia, principalmente porque termina el tiempo acá y yo abro. Entonces posiblemente las micromoléculas de estos metales que logran calentar el alimento sigan dispersas en el recipiente y yo las esté liberando. O en el peor de los casos, si no mantengo una protección a este alimento, porque lo más recomendable es calentarlo en vidrio Pyrex o en plástico que sea resistente a altas temperaturas para microondas, no en un contacto directo con el alimento. Peor, si el alimento está directamente expuesto acá y yo abro directamente, algunas micromoléculas de hierro, plata y zinc, que son los más comunes, les decía, podrían estar incrustados en el alimento y yo consumir todavía esa condición, ¿no? Entonces, la finalidad del microondas es calentar el alimento, ¿no? Y debemos gestionar prácticamente de acuerdo a ese calentamiento que vamos a poder generar. ¿Cómo funciona entonces la generación de estas ondas? Ya habíamos tomado en cuenta la longitud de ondas del microondas es mucho más corta por el hecho de que el espacio también no es muy grande, ¿no? La difusión del microondas es amplia, o sea, con el FEX de microondas yo estoy calentando con esta temperatura y estoy estimulando que estas moléculas viajen a una velocidad pues rápida, y a través de esa condición y estos choques constantes yo transmito esa energía que transmiten las ondas para poder calentar este alimento, ¿no? Entonces eso debemos tomar en cuenta. Acá posiblemente está el ventilador y también existe un dispositivo que lo denominamos el grill, ¿no? Que recepciona el exceso de energía y principalmente estas micromoléculas van a afectar a esa parte metálica, van a quemar primero esa parte del grill antes que el alimento. Pero vuelvo a decirles, estos cuidados deberíamos tomar en cuenta porque sé que muchos de nosotros manejamos constantemente un microondas, ¿no? Tenemos otro dispositivo que utiliza también esta condición de ondas. Estamos tomando en cuenta el infrarrojo, ¿no? Se crea aproximadamente en el año 1993 entre HP, IBM, Sharp y otros, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el infrarrojo permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a velocidades que oscilan entre los 9600 fps a los 4 megabytes por segundo. Entonces, tomamos en cuenta estos bytes por segundo y estos megabytes por segundo. La mayoría de las condiciones de internet, por ejemplo, utilizan megabytes por segundo, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta? A partir de ese año 1993, el hombre ha podido identificar que con esta condición de infrarrojo podía primero transmitir energía, recepcionar esa condición térmica a distintas distancias. Vamos a observar qué máximos tenemos, pero también a recepcionarlas sin la presencia de un cable. Entonces, la mayoría de los celulares en estos años, la gran novedad que tenían era prácticamente la presencia del infrarrojo. A través de este infrarrojo yo podía pasar documentos, pasar música, pasar información de un celular a otro celular sin la presencia de un cable. Entonces, esta era la velocidad de comunicación, hasta 4 megabytes por segundo. Para ese tiempo era muy rápido. De acuerdo a su longitud de onda, dice, el infrarrojo cercano está entre 800 nanómetros a 2500 nanómetros. El infrarrojo medio está desde 2.5 metros a 50 metros. Y el infrarrojo lejano de 50 metros a 1000 metros. Este infrarrojo lejano era pues muy costoso, pero en promedio nosotros teníamos en cada celular el infrarrojo medio de 2.5 metros hasta 50 metros. A una distancia de 50 metros, como observamos acá, podíamos emitir a través del celular una información directamente a otro celular, a una computadora. Las computadoras también recepcionaban condiciones de infrarrojo, pero lo que observamos principalmente con un control, por ejemplo, ¿no? A través de una condición de infrarrojo se emiten estas ondas, esta energía se recepciona a la parte de
la televisión o algún otro dispositivo como el DVD, y yo puedo manejar a través de ese control cada una de estas condiciones. En esta condición del control remoto, por ejemplo, tenemos entre 5 a 10 metros de acción de este infrarrojo. Ya hablando de una aplicación muy grande, tenemos las condiciones particulares que se utilizan en el infrarrojo. Actualmente en los aeropuertos, en las fronteras entre países, se utiliza una condición de análisis de infrarrojo. Nos hacen pasar por una puerta más o menos electrónica, que a través de esa puerta todas las partes de mi cuerpo, en este caso lo que observamos una mano, se identifica en condiciones térmicas corporales. Acá es contacto piel directamente, está en una condición térmica establecida, pero acá estoy con una chamarra, ¿no? Pero si se detectan objetos metálicos, también van a tener colores diferenciados que pueden establecer alguna conducta no apropiada o no permitida en este país, ¿no? De la misma manera, si llevamos sustancias que son externas y que son diferentes a las que normalmente un cuerpo humano debe desarrollar, se van a observar en esta condición de análisis infrarrojo. El radio de acción, habíamos dicho, puede llegar hasta los 1000 metros, y esta condición también la utilizan en algunos teleprompters cuando observan a una cercanía muy corta, 4 o 5 metros, para que se abra una puerta. En la farmacia también existe, ¿no? Cuando uno se acerca, llega a una condición de distancia a través de estas ondas y de esta energía que es detectada por un infrarrojo. Se emite un sonido que indica que el cliente ha llegado, hay un nuevo cliente en espera. Lo mismo de las puertas automáticas, a la cercanía a estas puertas automáticas, la puerta se abre, detectando esta energía y obviamente permitiendo el ingreso de esta persona. Entonces, las aplicaciones de estas tenemos bastantes. Cuando hemos hablado de ondas, debemos también hablar del espectroscopio, ¿no? Que me da una condición prácticamente que una onda es resultado de un espectro electromagnético, ¿no? Y para este elemento hemos podido determinar que prácticamente los colores que conocemos nosotros funcionan y se desarrollan de acuerdo a comportamientos ondulatorios. Es decir, el rojo, el azul, el verde, el negro no han nacido simplemente por una combinación de pigmentos, sino a través de observaciones continuas. El universo se comportaba desarrollando estos pigmentos, obviamente visuales, de acuerdo a la cantidad de energía que tenía, ¿no? Vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces, los espectros se pueden observar mediante espectroscopios, ¿no? ¿Qué son estos elementos? Son dispositivos que nos permiten ver este espectro, que permiten realizar mediante este mismo la verificación de esta longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Entonces, estas tres cosas son fundamentales: longitud de onda, frecuencia e intensidad de la radiación. La interacción continua entre estos efectos desarrolla un espectro que se observa como una tonicidad de una fotografía. Observamos la parte oscura, que también determina una condición de longitud de onda, frecuencia e intensidad de radiación, pero las variaciones me indican cómo se están comportando esas partes en condiciones energéticas de frecuencia e intensidad. La variación va a determinar un color característico que va a tener un parámetro, en este caso amarillo, verde, violeta. ¿Cómo se ha podido observar esto? A través de un sistema de una rendija situada en un plano focal de un prisma que asumía cierto tipo de luz, y a través de refracción diferencial o una red de refracción interreferencial entre un punto y el otro, se ha podido observar un haz dispersado de acuerdo a la energía emitida. Entonces, a través de este prisma que se ha podido observar, principalmente que llegaba a los rayos de luz de distintas intensidades, y con esta forma característica del cubo de prisma hemos visto que se ha
desviado una gama de colores donde identificaba longitudes de onda de cada uno de los colores. Si observamos acá, por ejemplo, a través del choque y la colisión del prisma se desvía una gama de colores. En un extremo está el rojo, una longitud de onda un poco más amplia, más lenta podría decir, una longitud de onda mayor por lo tanto, y por el otro lado, dentro de la gama de colores, el violeta, con una longitud de onda más corta, es menor. Entonces, dependiendo de esta longitud de onda y la velocidad de propagación que depende de la longitud de onda, yo ya podía definir qué color era y qué velocidad de propagación tenía. Con este efecto nosotros hemos podido observar que la luz prácticamente tiene un comportamiento ondulatorio. Y estas ondas prácticamente son de condición electromagnética. Parten en una condición eléctrica, pero también transmiten esta energía a través de condiciones magnéticas que pueden viajar fuera del universo inclusive, ¿no? ¿Qué son las ondas electromagnéticas entonces? Una onda electromagnética es una forma de propagar una radiación electromagnética a través del espacio. Estas no necesitan un medio para propagarse, habíamos dicho que se pueden propagar inclusive en el vacío, ¿no? Se propagan en el vacío a una velocidad constante muy alta que coincide exactamente con la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad viaja la luz, ¿no? Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Cuando hablo de oscilación, estamos hablando de una condición armónica entre crestas y valles que le da una amplitud que también es equilibrada y armónica. La dirección de la propagación de la onda va a estar en efecto hacia donde se va a estar desplazando esta condición energética. Por lo tanto, estos espectros que observábamos en los gráficos eran generados a través de los espectroscopios que permitían, habíamos dicho, observar la longitud de onda, la frecuencia, y esto daba una generación de la intensidad de radiación. Esta intensidad de radiación se observaba en los colores característicos que identificábamos ahí. Amarillo acá, movimiento ondulatorio diferenciado, verde y finalmente violeta, ¿no? Las longitudes de onda en estos elementos también eran diferenciadas. Vamos a ver entonces cómo funciona el espectro electromagnético y vamos a tener algunos parámetros para finalizar esta primera parte. El espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Este espectro es distribuido por un objeto y tiene características de radiación electromagnética de acuerdo a cada objeto. ¿De qué depende el espectro electromagnético? Observamos. Este espectro depende principalmente de la longitud de onda, fíjense, que puede ser más lenta, más corta y más pronunciada de acuerdo a estos rayos. El tipo de radiación, habíamos dicho en la longitud de onda que tenemos unos parámetros establecidos en notación científica. También tenemos la frecuencia. Sabemos ya qué es frecuencia y depende de la temperatura de los objetos en los cuales la radiación de esta longitud de onda es la más intensa. O sea, una temperatura estándar donde se observa que esta longitud de onda es más fuerte, digámoslo, ¿no? A ver, observamos. Por ejemplo, para las ondas de radio tiene una dimensión 10 a la 3. Vendría a ser hasta 1000, ¿no? En condiciones de metro, 1000 metros. Una comparación que podemos ver, la altura de un edificio. De la altura de un edificio puede tener esa longitud de onda, una onda de radio. Un microondas es 10 a la menos 2, es prácticamente 0,001. Habíamos dicho que está limitado por el espacio que lo contiene. El recipiente puede ser muy pequeño por el hecho de que yo necesito calentar este alimento a un tiempo también corto. El infrarrojo 10 a la menos 5 puede recepcionar información de condiciones muy cortas y elevadas, ¿no? La comparación con el microondas, desde el tamaño de un ser humano hasta el tamaño de una mariposa, ¿no?
puede calentar ese tipo de elementos. Y por ejemplo en el infrarrojo, desde la punta de una aguja, desde ese tamaño puede transmitirse una información en este punto. ¿Qué más? Dice, por ejemplo, la condición visible, que es prácticamente del tamaño de un protozoo. Existen longitudes de onda que son prácticamente pequeños en comparación de esa condición. Lo utilizamos en algunos dispositivos térmicos, pero también se utilizan en condiciones particulares como la luz ultravioleta, que es 10 a la menos 8, 0,000001, ¿no? ¿De qué tamaño es la longitud de onda? De las moléculas. Y algunas moléculas ya no las podemos observar, algunas sí las observamos. Los rayos X, que todos hemos tomado en cuenta en esta condición, los rayos X y su aplicación en la medicina, 10 a la menos 10. Su longitud de onda es tan pequeña que puede detectar inclusive presencias subatómicas, pequeñas, casi del tamaño de un átomo. Y finalmente los rayos gamma, que vamos a hablar alguna condición particular. En los rayos gamma está de un tamaño de 10 a la menos 2. Es muy pequeño y es casi del tamaño de un núcleo atómico, que es lo más pequeño que observamos en el universo.